Deseo iniciar agradeciéndole a usted por formar parte del curso de formación inicial para abogados de asistencia social en materia laboral, pero especialmente un agradecimiento a la Superintendencia de Pensiones por la colaboración que brindan a través de este espacio a la defensa pública laboral. Tenemos el grandísimo honor de contar con la participación de la licenciada Nelly Vargas Hernández y la doctora en Derecho Ana Matilde Rojas Rivas, quienes se desempeñan actualmente como directora y abogada respectivamente de la División de Asesoría Jurídica de la SUPEN. Ambas son expertas en el tema de pensiones en Costa Rica, por lo que su calidad profesional es indiscutible. Ellas nos compartirán en esta primera exposición conocimientos importantes sobre los regímenes de pensiones básicos en Costa Rica. Esta capacitación viene a complementar el material de estudio para el módulo 7 sobre seguridad social, parte del curso de formación inicial indicado. Los invitamos a prestar la atención debida, dada la relevancia del tema para la resolución de casos que se presentan a las oficinas de la Defensa Pública Laboral y que se relacionan con el tema de pensiones. Muchos saludos a las licenciadas Vargas y Rojas y quedan en compañía de ellas. Bueno, muy buenas tardes. De parte de la Superintendencia de Pensiones, es un gusto poder colaborar con ustedes en esta capacitación. Tenemos una presentación que mi compañera Ana Matilde va a publicar y vamos a ir viendo cada uno de los temas relacionados entonces con lo que es el Sistema Nacional de Pensiones costarricense. Vamos a iniciar comentando algunos aspectos que tienen que ver con los antecedentes para poder comprender el Sistema Nacional de Pensiones de Costa Rica, cómo está conformado hoy a partir de la Ley de Protección al Trabajador. Por los años de 1990 ya se tenían estudios técnicos en los cuales se evidenciaba que los sistemas públicos de pensiones de Costa Rica tenían problemas financieros y problemas de sostenibilidad. Y ya se sabía que esos sistemas iban a sufrir modificaciones. Esas modificaciones iban a consistir en, muy probablemente, disminución en los beneficios, es decir, disminución en los montos de las pensiones que se le iban a otorgar a los pensionados y jubilados, aumento en las cotizaciones y muy probablemente también aumento en los requisitos. Pero tal vez lo más importante para el Estado era que el trabajador mantuviera una pensión, digamos que estable o que no se le bajara en su monto. Como les indicaba, esos estudios técnicos decían, bueno, hay que tomar decisiones, hay que hacer ajustes, hay que hacer modificaciones y muy probablemente las modificaciones, como lo vamos a ver, consistían en disminuir ese beneficio. Entonces ya en esos años se sabía que había que pensar en alguna alternativa del Sistema Nacional de Pensiones que viniera a suplir de alguna manera esa disminución en los montos de las pensiones que iban a otorgar los beneficios, los regímenes públicos de pensiones. Costa Rica tomó como referente para esta reforma el modelo chileno, que incorporó dentro de su sistema de pensiones un sistema de capitalización individual. Costa Rica hizo el estudio de ese modelo, de ese sistema, y acá se dijo, ok, vamos a tomar ese modelo como ejemplo, pero lo vamos a tropicalizar, lo vamos a modificar de acuerdo a las necesidades y a la idiosincrasia del costarricense. Entonces es cuando se empieza a discutir sobre las diferentes alternativas y se toma la decisión en una concertación nacional, es decir, se analizaron todas las alternativas con las diferentes organizaciones sociales
y se tomó la decisión de incorporar al sistema de pensiones costarricense un pilar obligatorio adicional al sistema que ya veníamos, que ya se tenía, que eran los regímenes públicos de pensiones. Es así como a partir de la Ley de Protección al Trabajador en el año 2000, se establece dos tipos de regímenes de pensiones o dos modelos de financiamiento. Uno de beneficio definido y otro de contribución definida. El de beneficio definido significa que con las aportaciones de los partícipes se va a constituir un fondo. Es decir, con las aportaciones de todos los trabajadores se va a constituir un fondo. Ese fondo se va a invertir, con el cual se pretende hacer frente al posible pago de las pensiones. Los recursos se administran en un esquema de capitalización colectiva. En este caso, el administrador del régimen asume todo el riesgo, ya que se constituye un pasivo igual al valor presente de los pagos que deberá realizar el afiliado en el futuro. Este monto de beneficio definido lo que significa es que el trabajador conoce de antemano cuál va a ser el monto de la pensión o el monto de la jubilación que va a recibir. Este monto se define, tomando criterios como salario medio, antigüedad, entre otros. Eso significa, por ejemplo, para que sea más comprensible para todos los participantes, por ejemplo, en el régimen de invalidez, vejez y muerte, yo ya conozco hoy cuál va a ser el monto de mi pensión. La caja tiene una herramienta que se llama EDUS, que es una herramienta que está en el CICERE virtual. Yo puedo acceder y puedo ver cuál es el monto de mi pensión hoy. Esto es importante porque desde hoy yo conozco cuál va a ser el monto de mi pensión y puedo tomar decisiones. Decisiones que me van a servir para mi edad de retiro, porque el monto de la pensión y la jubilación que yo voy a recibir se disminuye en aproximadamente un 50% del monto del salario que yo recibo como trabajador activo. Entonces, bueno, esos son aspectos que debemos de conocer para tomar decisiones desde ya. Y es importante conocer ese monto. Y así, pues como vamos a ver ahora, tenemos diferentes niveles de protección dentro de nuestro Sistema Nacional de Pensiones que nos va a permitir ahorrar para ese retiro, para mantener nuestra calidad de vida o simplemente para mejorar nuestra condición a la hora de retiro. Bajo este modelo de beneficio definido se administran principalmente los regímenes de primer pilar y ahora vamos a ver cuáles son esos regímenes del primer pilar o regímenes públicos que conforman el sistema de pensiones de Costa Rica. Ana Matilde, tal vez nada más explicar que en el caso de los regímenes de beneficio definido, si bien la idea es que yo conozca de antemano cuál puede ser el monto de la pensión, eso no significa que ese monto se mantenga inalterable, ¿verdad? Porque podría ser, como sucede en el caso de la caja, que mientras yo no cumpla con los requisitos para pensionarme, se den modificaciones en el camino, ¿verdad? Entonces, eso es un punto importante, ¿verdad? Que la gente tiene que tener en cuenta. Y es una de las cosas que principalmente critican, digamos, de los sistemas de pensiones, que les cambian las condiciones. Pero bueno, esas condiciones cambian precisamente porque es necesario hacerlo para ajustar esos regímenes, sobre todo en materia de solvencia, ¿verdad? De lo contrario, esos regímenes podrían llegar a desaparecer. Sí, nada más para unirme a lo que usted indica, excelente su acotación y también indicar que en esos regímenes, para tener derecho a la pensión se tiene que cumplir tanto la edad como las cotizaciones. Son requisitos que tienen que cumplirse de manera, ambos, no necesariamente son simultáneos, pero sí tengo que cumplirlos. ¿Qué pasa si la persona empezó a cotizar, a hacer sus aportes
y no logró cumplir con los requisitos, tanto de aportaciones, más que todo, el régimen no le va a devolver esas aportaciones. Este es un régimen que las aportaciones que hizo cada trabajador que no logró pensionarse se queda para todos los demás que están en ese modelo de capitalización colectiva. Y el tema de las modificaciones efectivamente es un tema relevante que tenemos que tener en consideración porque los regímenes están en constante ajuste y ya lo vamos a ver más adelante, cómo los regímenes de pensiones públicos se han venido ajustando a través del tiempo y son nuevos requisitos que se establecen y que los trabajadores tenemos que cumplir. Nada más acotar ahí que cuando hay una modificación de los requisitos, siempre hay una transitoriedad que normalmente son 18 meses. Sin embargo, la Caja Costarricense de Seguro Social siempre establece una transitoriedad un poco más amplia para respetar los derechos adquiridos de las personas que están próximas a pensionarse. Eso significa que le van a mantener esos requisitos incólumes o los que se van a modificar para que logren pensionarse dentro de ese plazo. Pero si me paso, si no estoy dentro de esa transitoriedad, tendré que cumplir los nuevos requisitos. Y estamos expuestos precisamente a esos ajustes y a esas modificaciones que es probable que se van a seguir presentando en el tiempo, porque estos regímenes tienen que seguir ajustándose a las realidades y sobre todo, como dijo Nelly, a la parte de sostenibilidad financiera y actuarial que requieren los regímenes. Entonces sí tenemos que estar, digamos, que abiertos a que puede haber cualquier modificación que nos aplique. Normalmente se dan, como dice Nelly, en los regímenes públicos. Ok. El otro sistema que tenemos o el otro modelo es la contribución definida. Los recursos acá son propiedad del trabajador, son administrados en una cuenta individual que está en nombre de cada uno de los trabajadores. Este es un modelo que se conoce como capitalización individual. Esa fue, digamos, la alternativa que Costa Rica eligió en el año 2000 para complementar esa disminución que yo les vengo comentando que iban a venir sufriendo los regímenes públicos con sus modificaciones. Se crea un segundo pilar, que es el pilar complementario, que lo vamos a ver de seguido, donde cada trabajador va a tener pues se le van a imputar las aportaciones que se van haciendo mes a mes en su cuenta. Entonces, aquí el trabajador asume todo el riesgo debido a que el monto de la renta a recibir depende de la capacidad de ahorro que tengamos cada uno de los trabajadores y de los rendimientos obtenidos durante el proceso de inversión. Esta contribución definida, a diferencia de la de beneficio definido, acá no conocemos cuál es el monto de la pensión, sino que hay que esperarse hasta el momento en que yo cumpla los requisitos para pensionarme y ahí sabré cuánta cantidad de dinero hay y cuál va a ser el monto de la renta que voy a percibir mes a mes. Bajo este modelo se administran principalmente los regímenes del pilar complementario, que aquí en Costa Rica tenemos dos, que es el régimen obligatorio de pensiones complementarias y el régimen voluntario de pensiones complementarias que viene desde 1995, que fue cuando se creó. En esta filmina vemos cómo está estructurado el sistema de pensiones de Costa Rica. Es un sistema que tiene diferentes pilares o niveles de protección. Cuando acá se decidió establecer este sistema, yo digo que hubo un reordenamiento del sistema de pensiones porque sabíamos que habían regímenes públicos de pensiones que estaban unos por aquí administrados, otros por otras instituciones, pero a ciencia cierta no se sabía qué era el contenido de cada uno, qué régimen de pensiones, cuáles eran los requisitos que otorgaban a los trabajadores. Con esta reforma
se logra hacer un reordenamiento. Y tenemos como un primer pilar en Costa Rica se decidió mantener ese primer pilar como una pensión vitalicia para todos los trabajadores del régimen contributivo. Dentro de este primer pilar tenemos el régimen de invalidez, vejez y muerte, que es un régimen que fue creado por la Constitución Política, que cubre tanto a trabajadores públicos como privados, y es el régimen, por decirlo así, el más grande de Costa Rica. Posteriormente tenemos el régimen de Magisterio Nacional, tenemos dos regímenes de pensiones, el régimen transitorio de reparto, que es con cargo al presupuesto nacional, y el régimen de capitalización colectiva, que ese sí se logró crear un fondo de pensiones que lo administra la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. El régimen del Poder Judicial, que es para los empleados únicamente de ese poder, los regímenes con cargo al presupuesto nacional y el régimen del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Estos son los regímenes públicos de pensiones, también llamados de primer pilar o regímenes básicos. Tenemos los regímenes complementarios, el régimen obligatorio de pensiones complementarios que se creó con la Ley de Protección al Trabajador para todos los trabajadores asalariados o con una dependencia laboral. Dentro de este pilar tenemos unos regímenes complementarios especiales o gremiales que son para instituciones específicas, que también los vamos a ver, y el régimen voluntario de pensiones, que como les indicaba, es un régimen que se creó en 1995 con la Ley 7523. Y el régimen no contributivo, que es administrado por la Caja y que los recursos provienen del presupuesto nacional. Creo que para Costa Rica es un gran honor tener esta estructura del sistema de pensiones porque se trata de cubrir a todos los ciudadanos. No hablemos de trabajadores porque hay régimen no contributivo que también cubre a personas que no pudieron completar las cotizaciones requeridas o que del todo no pudieron cotizar. Entonces, con la Ley de Protección al Trabajador y con la incorporación de un régimen obligatorio, lo que se pretendió fue como cubrir a la gran cantidad de ciudadanos del país en tanto régimen contributivo, que tenemos los del régimen público, el régimen obligatorio, el régimen voluntario para todas aquellas personas o trabajadores independientes o trabajadores del sector informal que pueden también ahorrar para tener una pensión en la edad de retiro. Y pues tenemos un pilar que es para las personas menos protegidas o que no pudieron completar con las contribuciones e igualmente podrían tener acceso a una pensión del régimen no contributivo. Tal vez aclarar que en esta presentación nos vamos a centrar en los regímenes básicos de pensiones, primer pilar, y en los regímenes complementarios, segundo pilar. No así el régimen no contributivo, que en realidad nada más se puede indicar que es un régimen que está diseñado para personas en condiciones de pobreza, ¿verdad? Y como decía Ana Matilde, se financia con cargo al presupuesto nacional. Pero bueno, para efectos de estas dos presentaciones, lo que vamos a ver son los dos primeros pilares. Entonces. Continuando, vamos a conversar sobre el régimen de invalidez, vejez y muerte. Aquí es importante tal vez conocer, que es obligatorio para todos los trabajadores asalariados del sector público y privado, así como trabajadores independientes. La Caja tiene otro seguro que es voluntario para las personas que no se pueden generar un ingreso, ya sea por propio, la Caja les permite adscribirse y empezar a cotizar para el seguro de salud y de pensiones o solo salud o solo pensiones. Este voluntario
va dirigido como a amas de casa o estudiantes o personas que están al cuidado de personas discapacitadas o enfermas o adultos mayores y les permite aportar a ese régimen para que en algún momento puedan acceder a una jubilación, como los trabajadores asalariados o los trabajadores independientes. Indicar que la caja tiene 2 seguros, un seguro de salud y un seguro de pensiones. Es administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social. Las cotizaciones y beneficios se establecen en el reglamento del seguro de invalidez, vejez y muerte, que es dictado por la Junta Directiva de la Caja. Es un régimen de cotización tripartita. Eso significa que hay un aporte del patrono, uno del trabajador y uno del Estado. Y bueno, hay normativa o transitorios que se establece un aumento en la cotización escalonado de acuerdo a ciertos parámetros que están establecidos en esa misma regulación. Bueno, aquí el patrono cotiza con un 5.42 del salario de los trabajadores, el trabajador con un 4.17, esa fue una modificación que entró a regir ahora en enero de este año, y el Estado con 1.57, que también tuvo un leve aumento. Indicarles que este régimen acaba de tener una modificación que va a tener vigencia el 11 de enero del 2024, tiene una transitoriedad de 24 meses, y vamos a ver aquí cuáles son los requisitos para pensionarnos sin reforma y con la reforma que entra a regir en enero del 2024. En este momento, para pensionarse, las mujeres tienen que demostrar tener 450 cotizaciones y 59 años y 11 meses de edad. En el caso de los hombres, 462 cotizaciones y 61 años y 11 meses. Y bueno, para hombres y mujeres, la edad de retiro sigue siendo 65 años, con 300 cotizaciones o 180 para una pensión proporcional. Y siempre se mantiene la pensión mínima. ¿En qué consiste la reforma que inicia el 11 de enero del 2024? Se eliminó la posibilidad de pensionarse anticipadamente para los hombres. Y ahora los hombres, si no cumplen con los requisitos a esta fecha que indicamos, enero del 2024, pues se van a pensionar cuando tengan 65 años de edad. En el caso de las mujeres, lo que se hizo fue aumentar la edad. Se aumentó a 63 años y con 405 cotizaciones. Si hay trabajadores que no tienen los requisitos acá, no los cumplen, pues pasan con la reforma y se pensionarán cuando cumplan con la edad y con las contribuciones y cotizaciones. En el caso de las mujeres, hay una tabla que establece como entre más edad, menos edad. Entonces, bueno, si hay alguna aquí que quisiera conocer cuándo me puedo pensionar entre 63 años y 65, pues existe la tablita en el reglamento de invalidez, vejez y muerte, y ahí uno se busca con la edad y va a indicar cuáles son las cotizaciones que debe de cumplir para pensionarse. Ahora, como les indicaba, en esta herramienta EDUS, podemos ingresar ahí y ahí nos indica cuál va a ser la fecha de nuestra pensión, posible pensión, y también el monto. Como indicó Nelly, esas modificaciones, esa información podría modificar si se presentan algunas reformas hacia futuro. Entonces, no es que lo que está ahí está escrito en piedra y con eso yo me voy a pensionar. No, si vienen reformas, esperemos que pasen algunos años y no se modifique el régimen, o no sea necesario modificarlo, pues esas serán las condiciones con las cuales nos vamos a pensionar. Y si no, saber que pueden variar y lo único que nos van a respetar es ese periodo de transitoriedad
que ya establece cada una de las modificaciones, las diferentes leyes cuando se vayan a ajustar. Tal vez nada más aclarar que la transitoriedad la sala la estableció como un periodo mínimo de 18 meses, ¿verdad? Eso es lo que siempre se debe respetar, pero podría ser que sea mayor, como decía Ana Matilde hace un rato. La caja normalmente pone una transitoriedad mayor, 24 meses o 36 meses, dependiendo de las consideraciones, digamos, que le reflejen los estudios actuariales, etc. Pero sí, lo mínimo que se debe respetar para modificar son 18 meses. Ok. Otro aspecto que se modificó fue el cálculo del monto de la pensión. O sea, el beneficio disminuyó. Actualmente, el monto de la pensión del régimen de IBM se hace el cálculo de una cuantía básica, una cuantía adicional y una cuantía por postergación. Esa cuantía básica se calcula, es el porcentaje del ingreso promedio de los primeros 20 años laborados, o sea, las 240 cotizaciones. La cuantía adicional se calcula sobre esos 240 cotizaciones, sobre el exceso de esas 240 cotizaciones y hasta que nosotros cumplamos el requisito para pensionarnos. Nos van a otorgar un 1% por cada mes sobre esas 240 cotizaciones. Y si yo decido postergar mi beneficio, es decir, hoy me puedo pensionar, pero yo decido continuar laborando, el régimen me va a dar un 0.1333 por mes laborado de postergación. Es digamos que es un premio que el régimen otorga por yo postergar el beneficio jubilatorio. Entonces, la suma de esas cuantías va a ser el monto de mi pensión. Eso más o menos viene siendo entre un 43 y un 52% de nuestro último salario, nada más para que nos demos una idea de cuánto va a ser el monto de la pensión. Ahora, repito, podemos ver el EDUS y ahí sí se refleja cuál es el monto de la pensión. Ahora, con la reforma cambia ese cálculo de 240 salarios a los mejores 300 salarios indexados por la inflación, o sea, 25 años de toda la carrera laboral contributiva. Igual vamos a tener una cuantía adicional y una cuantía por postergación. Entonces, como vemos, hay una diferencia de 60 cotizaciones en el cálculo y eso significa o se traduce en un beneficio disminuido, digamos, con respecto a la reforma. Dicen que es más o menos entre un 10% inferior. Si nosotros pudimos ver el EDUS antes de la reforma y lo podemos ver ahora y comparamos, efectivamente, si hay una disminución de un 12% menos en el monto de jubilación. La caja tiene pensión mínima y pensión máxima. La pensión máxima sin postergación está en 1.666.062 colones. Eso significa que es lo más que yo voy a recibir sin postergación. Si aquí hay alguno de los trabajadores que devenga un salario muchísimo mayor que esta suma por muchos años, pues va a saber que la caja le va a otorgar ese beneficio y no más. Es un techo, o sea, de ahí no pasa. También tenemos la pensión máxima con postergación, que es la máxima porque se reconocen hasta 10 años y uno tendría que ver cuánto yo postergué, así es el monto que me van a otorgar. Está en 2.357.477 colones, también el techo. Y tenemos una pensión mínima, que es el piso, que son 142.617 colones. Entonces, si hay algún trabajador que después de hacerle el cálculo de cada una de las cuantías, el monto de ese resultado es inferior a este monto de la pensión mínima, la caja le va a dar este monto, o sea, se lo suma y no hay una pensión inferior a 142.617, una pensión por derecho propio.
porque si son pensiones por sobrevivencia, es probable que hayan de menos monto que ese. Nada más, la caja normalmente revisa estos montos cada 6 meses, más o menos, ¿verdad? Entonces, tómenlos como referencia, ¿verdad? Pero cuando se les presente algún caso, sí es bueno ir a verificar cuál es el monto que está vigente para el momento en que se va a otorgar el beneficio, ¿verdad? Vamos a ver ahora el régimen de jubilaciones para los empleados del Poder Judicial. Este régimen fue modificado en mayo de 1918. Aquí vamos a ver, 2018. perdón, del 2018, sí, disculpe, del 2018 vamos a ver la reforma. Si tienen alguna consulta con respecto al régimen anterior, la pueden hacer llegar a la superintendencia y nosotros con todo gusto la atendemos. Pero para efectos de esta capacitación, vamos a ver únicamente la reforma que está vigente. Este es un régimen que es obligatorio para los empleados del Poder Judicial. Lo administra una junta administradora que pertenece al Poder Judicial y las cotizaciones y beneficios se establecen en la ley orgánica del Poder Judicial y sus reformas. Vamos a ver ahora de seguido los requisitos. Tal vez en este tema aclarar que antes de esta reforma que menciona Ana Matilde del 2018, el régimen era administrado por el Consejo Superior del Poder Judicial y la Corte Plena. Y precisamente en esto la superintendencia sí tuvo un papel bastante activo porque era muy difícil supervisar ese régimen en esas condiciones. Entonces se promovió la creación de un órgano desconcentrado máximo que se encargara de la administración. Ha sido complicado, al Poder Judicial le ha costado un poco entender esa figura, pero bueno, creo que ya con el paso de los años vamos lográndolo. Pero sí, lo importante es que le garantiza independencia, ¿verdad? Y criterio técnico a la administración del régimen. Y eso era muy importante para nosotros. Okay. Vamos a ver los requisitos para hombres y mujeres. Tienen que cumplir 65 años de edad, con 35 años de labores y los últimos 20 años tienen que ser para el Poder Judicial. Tal vez aquí nada más indicar que con la reforma del año 2018, lo que se quiso fue como buscar una estandarización con todos los regímenes en cuanto a los requisitos de edad y tiempo de servicio. Y bueno, entonces, para que ustedes nada más vean que la edad de retiro es estándar a 65 años casi en todos los regímenes que vamos a ir viendo. La fórmula de cálculo, en este caso, es un 82% del promedio de los últimos 20 años laborados. Esa también fue una reforma importante y ha sido una reforma importante en los diferentes regímenes públicos de pensiones que anteriormente casi que era un promedio de 12 o 24 salarios para otorgar el beneficio y se logró que fuera en un periodo más largo. Tienen también una jubilación anticipada. Si tienen 35 años o más de servicio y no cumplen los 65 años de edad, tendrían derecho a una pensión proporcional a la edad del servidor. En este caso, las mujeres tendrían que tener 60 años y los hombres 62. Y la otra forma anticipada es 65 años y más sin cumplir con los 35 años de servicio. Igual el cálculo se haría proporcional a los años laborados. Entonces sí hay una posibilidad de pensionarse anticipadamente en estas condiciones que acaba de indicar. La cotización en este régimen es bastante alta, a diferencia de los demás regímenes públicos de pensiones. Aquí el patrono cotiza con un 14,36%, el trabajador con un 13% y el Estado con 1,57%. Tal vez indicar que el Estado en todos los regímenes públicos de pensiones cotiza con el mismo porcentaje. En cuanto a la pensión. Y cuando sube el porcentaje para la caja, sube para todos, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que hay que tener presente. Así es. Con respecto a la pensión mínima,
y máxima, en ninguna jubilación podrá ser superior a los 10 salarios base del puesto más bajo pagado por el Poder Judicial, ni inferior a la tercera parte del salario base del puesto más bajo pagado por el Poder Judicial. Entonces ahí tenemos lo que es la pensión máxima y mínima. Más adelante vamos a ver lo de la pensión máxima con una contribución especial y solidaria que también fue incluida dentro de las reformas que se han ajustado o se han sufrido los diferentes regímenes de pensiones. Tal vez aclarar que a diferencia de la caja que vimos que los montos de los topes andaban alrededor de 2.400.000, en este caso el tope es más o menos como 4 millones de colones, ¿verdad? Entonces este es un régimen que con todo y la reforma pues sigue dando beneficios bastante más interesantes, digámoslo así, que en los demás casos sobre todo en relación con el IBM. Vamos a ver los regímenes con cargo al presupuesto nacional. Son regímenes que todo el mundo los conoce porque salen mucho en la prensa criticados. Son creados con la ley 7302. El régimen general de pensiones se creó con la ley 7302, que es la ley marco de pensiones, la que establece requisitos y beneficios. Tal vez indicarles, recuerdan que yo al principio hablaba de que en 1990, a raíz de ahí ya se tenía evidencia de que los regímenes de pensiones tenían problemas de sostenibilidad financiera. Bueno, el régimen general de pensiones es con cargo al presupuesto nacional, entonces el pago de las pensiones de este régimen tiene un peso significativo en el presupuesto nacional de la República, y en 1992 lo que se hizo fue una unificación de diferentes regímenes contributivos con base en un servicio para el Estado, porque eran regímenes que tenían requisitos, beneficios totalmente diferentes entre sí. Entonces, con la creación de la ley de este régimen, lo que se quiso fue unificarlos todos y decir, bueno, ok, todos van a cumplir con estos mismos requisitos y tiempo de servicio, y se hizo una modificación bastante, digamos, profunda en estos regímenes, que fue, no solamente se unificaron los regímenes que ahora vamos a ver, sino que se cerraron. O sea, a partir de este momento, y creo que es la parte más importante de la reforma de la ley 7302, es que indica que con la entrada en vigencia de esta ley, todas las personas que se incorporen a laborar por primera vez en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Tribunal Supremo de Elecciones, municipalidades, instituciones autónomas y demás instituciones descentralizadas y en las sociedades del Estado, solamente se podrán pensionar o jubilarse mediante el régimen de invalidez, vejez y muerte. Eso significa que a partir de 1992, cualquier persona que ingrese a laborar en cualquiera de estas instituciones solamente se puede pensionar por el régimen de invalidez, vejez y muerte. Entonces ya no se van a pensionar por los regímenes que se unificaron, sino que todas van a ingresar al régimen de IBM, y las personas que estaban laborando en esos regímenes se les dio, como dijo Nelly, un periodo de transitoriedad de 18 meses, que es el periodo mínimo que establece la Sala Constitucional para respetar derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, y de ahí en adelante el que no cumple en ese periodo, pues entonces se va a pensionar con estas nuevas requisitos unificados. Todos estos regímenes son administrados por la Dirección Nacional de Pensiones, que pertenece al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estos son los regímenes que se unificaron. La Dirección Nacional de Pensiones administra regímenes contributivos y no contributivos, pero los que fueron unificados fueron nada más los contributivos. Entre esos tenemos antes había un ministerio que se llamaba Ministerio de Comunicaciones, entonces las personas que laboraban ahí
el Ministerio de Obras Públicas y otros transportes y otros empleados, perdón, la ley es de 1944, los empleados del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, INCOFER, de 1939, Registro Nacional, con una ley de 1939, músicos de bandas militares, la ley es de 1935, y la ley de Hacienda, la 148, y otros empleados de 1943. O sea, son leyes para grupos específicos de personas que laboraban en esas instituciones y cada uno de ellos tenía diferentes requisitos. Puedo decirles que los requisitos que tenían era pensionarse a los 50 años de edad, con 30 años de servicio para una pensión completa o 10 años de servicio. Con esos requisitos, obviamente que estos regímenes de pensiones y con otras condiciones, como por ejemplo que el aumento de las pensiones era igual al aumento de los empleados públicos, por supuesto que se fueron convirtiendo en un peso muy pesado en el presupuesto nacional. Entonces ya en 1992 pues se cerraron, son una corte cerrada, los requisitos fueron unificados y pues las personas se irían a pensionar en otras condiciones, digamos que menos favorables. Tal vez aclarar, estas leyes, estos regímenes no fueron derogados, ¿verdad? Esas leyes no fueron derogadas, siguen existiendo, pero para las personas que se van pensionando por esos regímenes, lo que hay que hacer es irse a la ley marco para ver cuáles son los requisitos de edad y todos los demás, ¿verdad? Y la definición del beneficio para el momento del otorgamiento, ¿verdad? En este caso, el legislador tuvo una técnica bastante rara, ¿verdad? Porque lo que debió haber hecho era eventualmente derogar y dejar tal vez un transitorio, pero no hizo eso. Entonces, son un poco difíciles de comprender por esa razón. Estas pensiones, como le hemos indicado, las paga el Estado. Le da para pensionarse ya unificada, quedó a 65 años y 20 años de servicio o 60 años y 30 años de cotización. Como pueden ver, la diferencia sí es notable. Si antes se permitía pensionarse a los 50 años, ahora es a los 65 años, como todos los regímenes lo tienen establecido. El beneficio se establece en el 100% del promedio de los mejores 12 salarios de los últimos 24. Siguió, digamos que manteniendo una pensión bastante alta, pero bueno, digamos que se logró modificar los requisitos. Como dice Nelly, uno no logra comprender por qué el legislador no lo cerró y hizo otras modificaciones, pero así quedó. El trabajador cotiza con un 9% de su salario. En este régimen solamente cotiza el trabajador, el patrono y el patrono como Estado no cotizan. ¿Por qué? Porque son con cargo al presupuesto nacional. Es decir, el presupuesto nacional paga estas pensiones en su totalidad. La pensión no podrá ser superior a 10 veces el salario base más bajo pagado en la administración pública. Esto lo vamos a ver más adelante, que fue un tope que se estableció de referencia para que las pensiones de lujo, las pensiones muy altas, pagaran una contribución especial y solidaria. Perdón, tal vez una consulta que les agradecería. En el caso de que una persona tenga duda sobre la ley que le aplica, tengo entendido que puede dirigirse directamente a la Superintendencia de Pensiones y ahí le pueden ayudar, ¿verdad? Al no haber, como indicaban ahorita, estas leyes no estar derogadas, incluso pueden pertenecer a diferentes regímenes, etcétera. Entonces, tal vez si ese punto nos lo pudieran aclarar. Muchísimas gracias. Sí, nosotros por ley atendemos consultas y denuncias de afiliados y pensionados. Nada más la persona nos envía un correo
La dirección es supen@supen.fi.cr y nosotros a partir de ahí hacemos los análisis que correspondan y le podemos ayudar a aclarar cuál es el régimen donde le tocaría. Incluso podemos consultar con la DNP en caso de duda para ver cuál sería el régimen, etcétera, y las condiciones. Ujú. Muchas gracias. Ok, vamos a continuar con los regímenes de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional. Tenemos dos regímenes, está conformado principalmente por el régimen transitorio de reparto. Acá quedan cubiertos los trabajadores del magisterio nombrados antes del 15 de julio de 1992 y el régimen de capitalización colectiva que cubre a los trabajadores del magisterio nombrados después del 15 de julio de 1992. Con respecto al régimen transitorio de reparto, lo administra la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio bajo el control de la Dirección Nacional de Pensiones. ¿Esto qué significa? La Junta de Pensiones tramita lo que es la solicitud de la pensión, emite una recomendación y lo eleva a la Dirección Nacional de Pensiones como jerarca superior y es la Dirección Nacional de Pensiones la que otorga el beneficio jubilatorio. Estos regímenes son con cargo al presupuesto nacional y se rige por la Ley de Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio, la 7531. Tal vez nada más como antecedentes, en 1992, esta fecha que está 15 de julio del 92 es la fecha de la Ley Marco de Pensiones. Ahí ya se estaban gestando una serie de modificaciones. Con esa ley se crea el régimen de capitalización colectiva. Ya como está hoy, en 1975, es que se da una reforma integral y como que se define quién pertenece al transitorio de reparto y quién pertenece al de capitalización colectiva. Es hasta ese momento, con esa reforma integral, que se establece quién pertenece a uno y otro régimen y se hizo como una partición para ser más transparente en cuanto a cada uno de los regímenes. Por eso es que se establece, digamos, esa fecha límite para pertenecer a uno y otro. Igualmente, si entre ustedes hay alguna persona que ha estado en el magisterio, porque a veces hay personas que son docentes, que trabajan un medio tiempo, un cuarto de tiempo en el magisterio, también, como dice Nelly, se puede aquí definir qué régimen de pertenencia le corresponde si es que si tienen alguna duda en cuanto a si les corresponde un régimen u otro, los docentes que a veces dan clases también un tiempo en la parte del magisterio. El RCC, como se le llama al régimen de capitalización colectivo, sí es administrado por la Junta de Pensiones en su totalidad, no solamente administra, sino que recauda e invierte los recursos y es el pagador de las pensiones. Acá diríamos que ahorita el régimen tiene muy pocos pensionados porque es un régimen relativamente nuevo. Entonces, podría uno pensar de que el régimen es como muy boyante, sin embargo, ya se ha establecido que tiene que haber modificaciones porque no le pase los otros regímenes que al principio hay muchas contribuciones porque hay muy pocas pensiones en curso de pago y se piensa que se tiene mucho dinero. Sin embargo, esto tiene que ver con los estudios actuariales y la sostenibilidad financiera del régimen, pues para que no tenga problemas hacia futuro, sobre todo que la Junta de Pensiones es la que tiene que hacer el pago de las pensiones. Y se rige por el Reglamento General del Régimen de Capitalización Colectiva. Hay algunas disposiciones sí están en la ley 7531, como el tema de cotizaciones, etcétera. Pero lo que es edades y cómo se definen los beneficios, etcétera, está en el reglamento del régimen de capitalización, que es emitido por la Junta, por JUPEMA, por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.
Esos son los requisitos en el régimen transitorio de reparto. Bueno, y decirles que se le puso transitorio de reparto pensando en que la cobertura iba a ser transitoria de 1992. Sin embargo, hoy en el 2023 todavía hay personas que se están pensionando por el régimen transitorio de reparto. Entonces no es tan transitorio. Los requisitos, hombres y mujeres, 400 cotizaciones, normalmente en el magisterio, normalmente en las leyes anteriores, 2248, 7268, 7523, que son las modificaciones, en magisterio no se establece una edad para pensión, sino más bien cotizaciones, como está aquí. Si yo no tengo las 400 cotizaciones, que tengo que tener 20 años, los últimos 20 años laborados en magisterio, puedo cumplir 60 años de edad y los 240 cotizaciones, si no tuviera las 400 cotizaciones completas. La fórmula de cálculo es un 80% del promedio de los mejores 32 salarios de los últimos 60 meses. Hay un monto máximo de pensión, el equivalente al salario de un catedrático de la Universidad de Costa Rica, con la sola consideración de 30 anualidades y dedicación exclusiva. Ahí está el monto que dice Nelly, de los 4 millones de colones. Después, la cotización, como es con cargo al presupuesto nacional, solamente cotiza el trabajador y es una cotización escalonada según el salario. Va del 10 al 16%. En el régimen de capitalización colectiva ya es más estrictos los requisitos porque es un régimen que lo paga la Junta de Pensiones con la recaudación que hace de las contribuciones y la inversión de los recursos. Entonces, bueno, por ahí decimos, como no es el Estado el que paga, entonces aquí sí ponemos más restricciones. Tenemos requisitos para hombres y mujeres, 55 años de edad y un mes, y tienen que tener 395 cotizaciones. La fórmula de cálculo es el 60% del promedio de todos los salarios. Acá también se establece un 1% de una cuantía adicional por exceso de cotizaciones. El monto máximo de pensión no se establece y aquí la contribución sí es tripartita. El patrono cotiza con un 6,75, el trabajador con un 8% y el Estado con 1,57. Repito, el RCC, como es administrado y el pagador es la Junta de Pensiones, entonces ahí sí existe la cotización del patrono y del Estado, y el patrono como Estado, si es que la persona trabaja para alguna institución pública. Tenemos el régimen de pensiones y jubilaciones del del Benemérito Cuerpo de Bomberos. El administrador es el Instituto Nacional de Seguros. Están cubiertos los miembros, los bomberos permanentes que ingresaron a laborar al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica antes del 15 de julio de 1992 y hayan cotizado al fondo para ese momento de retiro. ¿Por qué el 15 de julio de 1992? Porque, como les indiqué, la Ley Marco de Pensiones estableció que a partir de esa fecha, del 15 de julio de 1992, todos los trabajadores que ingresen a laborar por primera vez en todas aquellas instituciones van a pensionarse por el régimen de invalidez, vejez y muerte. Eso significa que este régimen es un régimen de cohorte cerrada. Ya ahí no ingresan más trabajadores, más bomberos, sino que en este momento hay un grupo de personas, de bomberos pensionados, de pensiones en curso de pago, y también hay otros que están laborando para esa institución que todavía no se han pensionado, pero que tienen el derecho de pensionarse bajo estas condiciones. Los requisitos para hombres y mujeres son 50 años de edad y 20 años de servicio o solamente 25 años de servicio. Son 50 años de edad por el riesgo que ellos asumen en la labor que desempeñan. Si se preguntan que por qué no 65, en este caso es por esa razón. El cálculo es el 42,5 del promedio de los mejores 24 salarios más un doceavo de 1,5 por mes laborado. El pago lo hace el Instituto Nacional de Seguros y aquí hay una cotización que es del
trabajador con un 12.5 y el patrono de un 37.5 y el patrono es el INS. Finalmente es un régimen con cargo al Estado. O sea, la cotización es demasiado alta, ¿verdad? Del patrón. Ahora vamos a ver el comparativo de los regímenes básicos para darnos cuenta de las diferencias que existen en cada uno de ellos. Es la misma información que venimos compartiéndoles, pero tal vez más gráfica para poder visualizar de manera más sencilla las diferencias en cotización, en este caso, de cada uno de los regímenes públicos. El IBM, estas son las cotizaciones, es tripartita. El RCC, 6.75 patrono, trabajador un 8%, el Estado 1.57%. El RTR, como es con cargo al presupuesto nacional, solo existe cotización del trabajador, que va escalonada de un 10 a un 16% según el salario. Igualmente, la Dirección Nacional de Pensiones solamente cotiza el trabajador con un 9% y el déficit lo cubre el Estado. Y el Poder Judicial, el patrono un 14.36, el trabajador un 13 y el Estado 1.57. Como les indicamos, el Estado siempre cotiza con el mismo porcentaje. Y bueno, aquí hay diferentes cotizaciones por cada uno de las partes, patrono y trabajador, y pues seguramente más esa diferencia hace que los montos de pensión sean también diferentes. En cuanto a los requisitos de edad, como les indiqué, casi todos tienen 65 años como edad de retiro. En la caja son 65 y 300 cotizaciones y para poder anticipar, actualmente las mujeres demuestran 59 años y 11 meses con 450 cotizaciones y los hombres con 61 años y 462 cotizaciones. El RCC, hombres y mujeres deben demostrar tener 55 años y 11 meses y 395 cotizaciones. En el transitorio de reparto, solamente 400 cotizaciones con el requisito de que tienen que elaborar 20 años para magisterio. Si no tienen las cotizaciones a la edad de 60 años y 20 años laborados para magisterio, pueden pensionarse por vejez. La Dirección Nacional de Pensiones, 65 años y 20 años de cotización para hombres y para mujeres, o en su lugar, si tienen 60 años de edad, solo deben demostrar 30 años de servicio. En el caso del Poder Judicial, ya lo vimos, 65 años y 35 años de labores, deben demostrar los 20 últimos años laborados en el Poder Judicial. Podrían tener una jubilación anticipada si tienen 35 años o más de servicio, no necesariamente la edad. Lo que van a tener ahí es un cálculo de la pensión de acuerdo a los años que cumplan, pero en este caso, la mujer debe demostrar 60 años de edad y los hombres 62. Podría ser que tengas la edad y no los años de servicio. En ese caso, el cálculo se hace en proporción a los años laborados, pero no tienen que ser menos de 20 años laborados para el Poder Judicial, perdón. En cálculo de la pensión, en el IBM es un promedio de los últimos 240 salarios sin la reforma y tenemos la cuantía adicional y la cuantía por postergación. Sin embargo, el porcentaje va a ser ese, entre 43 y un 52%. El RCC es el promedio de todos los salarios. De ahí le van a otorgar un 60%. En el RTR, el promedio de los mejores 32 salarios de los últimos 60 y ahí le van a otorgar un 80%. La Dirección Nacional de Pensiones le da el 100% del promedio de los mejores 12 salarios de los últimos 24 meses. Y en el Poder Judicial, el promedio de los últimos 20 años y ahí le van a otorgar un 82%. Aquí tenemos el tope y contribuciones solidarias. Hay un tope, este tope que se establece aquí máximo según la normativa de cada uno de los regímenes, es un tope referencial.
Se hace el cálculo, por ejemplo, en la Dirección Nacional de Pensiones, 10 veces el salario más bajo pagado por la administración, y lo que sobrepase son 8 salarios base del puesto más bajo pagado por la administración según la escala emitida por el Servicio Civil, que ahí tendríamos que ver cuál es el monto actual en el momento en que se haga el cálculo, y hay una tablita escalonada que va de un 25 a un 75%. Es una tablita muy similar a la del impuesto sobre la renta, y la pensión que sobrepase, entonces se le va a ir tasando o eliminando un 25 hasta un 75%. Y así en cada uno de los regímenes. En el RTR es muy similar. Bueno, es similar, es exactamente igual. En el RCC no lo tiene, en el Poder Judicial son 10 veces el salario base, y para aplicar la contribución especial solidaria, hasta 6 salarios del puesto más bajo pagado por el Poder Judicial, y también va en una tablita escalonada. Esta reforma de la contribución solidaria, la contribución especial y solidaria, se estableció para disminuir las pensiones altas. Sin embargo, no se pueden disminuir más de un 50%. Eso fue el objetivo de la ley para establecer la contribución especial y solidaria, es precisamente disminuir los montos de pensión. Sin embargo, por un convenio internacional que fue firmado y ratificado por Costa Rica, los montos de las pensiones no pueden disminuirse más del 50%. Es importante aclarar esto. Las pensiones ya otorgadas, a las pensiones ya otorgadas no se les puede aplicar un tope o un monto máximo, porque el monto máximo solamente se puede aplicar a futuro, ¿verdad? Entonces, una persona que vaya en este momento al Poder Judicial o a la Dirección Nacional de Pensiones, o al régimen transitorio de reparto en JUPEMA, a pedir la pensión, sí le podrían aplicar un tope, que es esto que está acá, tope máximo según normativa. Pero a una pensión ya otorgada, no se le puede aplicar ese tope. Entonces, durante muchos años estuvo buscando, como dice Ana Matilde, la forma de bajar esos montos de pensión. Y la Sala Constitucional aceptó que se utilizara en este caso una figura que es un tributo, que es una contribución especial solidaria, que es una contribución parafiscal en realidad, y como tributo sí puede aplicarse retroactivamente, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces a nosotros nos dicen, por ejemplo, que hay una pensión de la DNP que es de 10 billones de colones. Pero resulta que en la práctica, ya cuando le aplican esta contribución especial solidaria, ya no es de 10 millones de colones. Ya esa pensión probablemente fue reducida a la mitad, ¿verdad? Entonces, cuando se discute el tema de pensiones de lujo, sí hay que tener bastante ese tema presente, ¿verdad? Desde el punto de vista legal, nosotros en la SUPEN creemos que ya se ha hecho prácticamente todo lo que se podía hacer para reducir los montos de pensión que efectivamente recibe la gente cuando se trata de este tipo de pensiones que solían ser tan jugosas, digamos la palabra. Pero sí tener en cuenta, digamos, la diferencia entonces entre el tope y la contribución especial solidaria son dos figuras distintas. Una, el tope aplica solo a futuro, y la pensión especial solidaria, la contribución especial solidaria sí puede aplicar retroactivamente porque es una figura, es un tributo que es el que se le aplica entonces a este tipo de pensiones para poder reducir esos montos. Hasta aquí llegaría lo que es nuestra contribución con respecto a los regímenes públicos de pensiones. En una segunda charla veríamos lo que son los regímenes complementarios de pensiones. Bueno, muchísimas gracias a las licenciadas Vargas y Rojas por haber colaborado para el curso de formación inicial en materia de Derecho Laboral Sustantivo. Ha sido un honor
contar con ustedes como conferencistas. Y definitivamente la exposición, la explicación que nos han brindado a todo el departamento ha sido sumamente amplia, será de mucho provecho. Conocemos más bien las dificultades de exponer en un espacio de tiempo tan corto, tan reducido, todo lo que implican los regímenes de pensiones básicas en nuestro país, y más bien el esfuerzo que ustedes han hecho es extraordinario para podernos brindar todo lo que son los aspectos básicos, preliminares de todos estos regímenes. A través de las explicaciones brindadas por ustedes, se le ha abierto la posibilidad a los abogados de asistencia social en materia laboral para reflexionar y conocer la clasificación de los temas expuestos, así como para reconocer los alcances de los diferentes sistemas de regímenes de pensiones del régimen básico. Saludos cordiales y les reitero el agradecimiento por la colaboración brindada. Con muchísimo gusto, estamos a la orden. Mucho gusto.